verdad presente que tenemos hoy en Cristo, Señor, nuestra realidad ahora en Cristo, Señor. Te damos gracias, papá. Te pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que sepamos la herencia, cuál es la gloria, Señor, y cuál es el poder que actúa poderosamente en nosotros, Señor, los que creemos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos alumbre, nos guíe, Señor, hablándonos de espíritu a espíritu para ser edificados y que seamos alumbrados, aclarando, Señor, papá, para poder nosotros manifestar esa plenitud que está en nosotros, ser entendidos, Señor, en ese tiempo que tú nos has dado. Te damos gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, también le damos la bienvenida a los que nos escuchan por las redes sociales, al Facebook, YouTube, y podemos aquí también hacer de edificaciones unos a los otros. Amén. Y vamos a estar aquí hoy en esta noche siguiendo lo que hemos estado hablando de nuestra identidad en Cristo. Qué importante es lo que a poder entender nuestra identidad. Amén. A veces pensamos que con un día de enseñanza, de saber quién es en Cristo es suficiente, pero siempre cuando llegamos al punto de poder nosotros caminar y poder ir entendiendo, se nos dificulta porque pensamos que caminar por fe es, como nuevas criaturas que somos, como nuestra nueva identidad, caminar por fe puede ser como caminar forzadamente, tratando de nosotros creer o buscar creer más. Pero en realidad nosotros como nuevas criaturas ya creemos, amén, somos creyentes, amén. Vamos a Romanos 1, 16 y 17, y de ahí vamos a ir empezando, y vamos a ir haciendo algunas preguntas. Y si todos están ahí, acá atrás van a ver la pantalla, o en un momento aquí nuestros hermanos van a poner al versículo y así poder nosotros poderlo ver y leer juntos. Amén. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Está claro? Amén. Ok. Vamos a esperar un poquito, ténganos paciencia. Estamos aquí un poquito teniendo tal vez una dificultad, pero ahí está nuestro hermano allá. Que vamos a continuar, me dice. Ok, vamos a leer, dice, los que tienen su Biblia lo pueden leer, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Cuántos justos hay aquí? Amén. Digan conmigo, yo soy justo. Amén. Entonces, en nosotros podría, como el pastor estaba hablando, vamos a continuar porque es importante de esto de nuestra identidad que somos en Cristo. Romanos 1 dice, Romanos 1, 16, bueno, ahí nuestro hermano. Nosotros como creyentes, pregunta, ¿podría haber incredulidad en nosotros? No. ¿Por qué no? Porque somos creyentes. Amén. Entonces, oyendo lo que el pastor hablaba los días pasados, y en esto que estamos hablando de nuestra identidad en Cristo, debemos saber que lo que somos nosotros es que somos justos. Y por ser justos en nosotros no existe la incredulidad, porque somos justos. Amén. Porque si el justo por la fe vivirá, ¿cómo puede un justo tener incredulidad si el justo por la fe vivirá? No encaja, porque no hay un término medio donde que un día sí creo y otro día no creo. No, si el justo por la fe vivirá, es que el justo es, como dijo el pastor, o como lo podemos decir, es parte de nuestra naturaleza el creer. Amén, porque somos justos. Amén. Entonces no debemos pensar que lo que tal vez todavía no vemos manifestado es un problema de incredulidad, sino que siempre ha sido un problema de entendimiento, de no poder saber y entender lo que ya somos en Cristo Jesús. Amén. Lo que hoy nosotros hablamos, no lo hablamos desde una plataforma de sombra, tipo y figura. Es que ahí ha sido el problema, que hemos hablado y hemos orado desde una plataforma de sombra, tipo y figura.
pero digan conmigo, nosotros ya vivimos la realidad. Digan conmigo, nosotros vivimos la realidad. Amén. Y la realidad es que estamos en Cristo. Amén. Entonces, nosotros no podemos orar que Dios danos cuando ya Dios nos dio. O Dios bendícenos cuando ya Él ya nos bendijo. Amén. Entonces, nosotros como nacidos de nuevo, no existe la incredulidad. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay aquí? Amén. Entonces no podemos decir que tenemos incredulidad en nosotros porque somos nacidos de nuevo. El creer es parte de nuestra naturaleza porque somos justos. Y porque somos justos, ¿cómo se llama? Porque somos justos creemos, no tratamos de creer o tratamos de tener más fe, porque nosotros somos justos. Amén, así es que el problema está en que nos han hecho pensar que la fe es como un sentimiento. Que cuánto yo siento que estoy creyendo para recibir algo de parte de Dios. ¿Cuántos ha pasado eso? ¿Cuánto nos ha pasado que un día nos levantamos, pero es un sentimiento? No es fe, es un sentimiento, porque nosotros somos ya creyentes, ya creemos, somos justos, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo que nos han enseñado es que tú tienes que creer, y ese es el problema, que nos han dicho, tú tienes que creer. Pero si nosotros ya somos creyentes, entonces nosotros tenemos que creer, no, porque ya somos creyentes. Dice que el justo por la fe vivirá. Y si yo tengo que creer es que todavía me miro no como lo que soy, sino tratando yo de querer ser. Entonces nosotros ya somos justos. Y el justo por la fe vivirá. No hay un término medio de que un día creo y otro día no creo. No, yo soy justo. Digan conmigo, yo soy justo. Quiero que se entienda claro que somos justos y por la fe vivimos, porque la fe es parte de nuestra naturaleza hoy como nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús. Amén. El problema no está en que no creo. El problema no es la incredulidad, como muchas veces la gente dice, tu problema es la incredulidad, no crees o no estás creyendo suficiente. Y ese es el problema. Y mi pregunta es, ¿cómo sería yo creyendo suficiente? Y buscamos ese sentimiento, ¿sí o no? Porque la fe se nos ha enseñado como un sentimiento. Siento que estoy creyendo, pero nosotros no sentimos que creemos, sino que nosotros creemos porque es nuestra naturaleza el creer, porque somos justos. Amén. Entonces, como nuevas criaturas, por eso es que vamos hablando de esto como la identidad que tenemos en Cristo, debemos entender, yo soy justo y yo creo porque soy creyente, soy nacido de nuevo, para que ya no vayamos otra vez hacia atrás con un tema donde fundamentos de fe, podemos decirle así. ¿Cuántos nos han enseñado eso? Fundamentos de fe. Una fe como la de no sé quién. 7 pasos para tener más fe. ¿Sí o no? ¿Nos han enseñado eso? Sí, a nosotros sí nos han enseñado 7 pasos para recibir algo de parte de Dios. ¿Sí o no? Es que nosotros hemos estado en ese lugar. Alguien dijo, no queremos ser críticos, pero lo tenemos que decir. Amén. No estamos criticando a nadie. Hemos aprendido esto. Cuando hablemos, no estamos criticando, pero lo tenemos que decir. No existen 7 pasos para recibir algo de parte de Dios. No existen 10 pasos para tener más fe. Amén. El problema es que no entendemos lo que ya tenemos porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. O Dios nos dio de poquito a poquito. Depende de tu fe, yo te voy a dar. ¿Será? No. Había un tiempo que nos decían, si mi fe mueve a Dios, teológicamente hablando, mi fe mueve a Dios. Y ya después hubo más entendimiento y dijeron, no, mi fe no mueve a Dios. Y luego dijeron, la fe me mueve a mí. Ya salieron más teológicos, una teología más
exacta según ellos, mi fe mueve la fe me mueve a mí, no mueve a Dios. Pero tampoco, porque Dios se movió sin que tú tuvieras fe o no, porque no se basa basado en tu necesidad. Dios no se mueve basado en la necesidad del hombre, sino basado en su propósito eterno. Hay una gran diferencia. Es el problema que como hoy en día se habla de que Dios es la mano de Dios llena y la fe es la mano vacía del hombre. Y si Dios ya te dio, tú tienes que recibir. ¿Sí o no? Pero no es verdad. La Biblia no dice es la gracia es la mano llena de Dios y la fe es la mano que recibe. La Biblia no dice eso. ¿Sí me entienden? ¿Sí o no? No trates de recibir algo de parte de Dios cuando tú debes ser entendido que ya es tuyo, porque eres una nueva criatura, nacido de nuevo. Amén. Por eso el problema no está en que no estoy creyendo, el problema es que no he entendido qué es lo que tengo. Y vamos a ir viendo en esta noche, por la Escritura, donde Pablo no ora basado en ¿cómo se llama? En una plataforma de sombra, tipo y figura, sino ahora de una realidad que ya somos en Cristo Jesús. Amén. ¿Estamos siendo claros? Quiero que se pueda entender que porque yo no veo esta manifestación. Y a veces es lo que nos cuestionamos. ¿Por qué Dios en mí no se manifiesta en mí y en Él sí? Y una fuente dice, es que Él sí está creyendo y tú no estás creyendo. Entonces basamos en que cuánta fe yo necesito para tener lo que el otro tiene. Y se basa siempre en las medidas de fe, que yo tengo más fe que aquel y esto, aquello. Nos evaluamos basado en que lo que tenemos, lo que estaba diciendo el pastor el otro día. ¿A cuánto tu necesidad ha sido suplida y la necesidad de aquel no? Pero sabemos que por la palabra, como con este entendimiento que tenemos, que Dios no se mueve basado en la necesidad del hombre. Amén. Dios no se está moviendo basado en la necesidad del hombre, sino Dios se movió basado en su propósito eterno. Amén. Porque por eso es el problema de esto, que hemos visto a la gracia simplemente supliendo la necesidad del hombre y la fe recibiendo para suplir sus necesidades. Para eso nomás lo hemos visto. Porque si vemos, Dios me dio, yo recibo, ¿para qué recibo? Para suplir mi necesidad. Y pensamos que Dios extendió su mano para suplir mis necesidades. Y pensamos que Jesús vino a esta tierra para suplir nuestras necesidades. Y Jesús no vino para suplir las necesidades del hombre. Vino para cumplir su propósito eterno. Ahora, no queremos decir que no estoy diciendo que Dios no te va a suplir tus necesidades, sí, porque en el propósito eterno ya están suplidas. Amén. El problema es que no lo entendemos, no sabemos y queremos creer y creer y creer para nosotros tratar de que Dios haga algo por nosotros cuando Dios ya lo ha hecho en su propósito eterno, todo lo ha suplido y asegurado en Cristo Jesús. El problema es que nosotros no hemos entendido qué es lo que ya tenemos. Amén. Entonces, si el justo por la fe vivirá, entonces ya no es el problema de fe, es problema de no entender qué es lo que tenemos. Vamos a Efesios 1. Efesios 1:15. ¿Cuántos son la iglesia de Dios? Amén. ¿Cuántos somos la iglesia de Dios? Y nosotros estamos aquí para reinar en vida, ¿sí o no? Ok. Amén. Entonces nosotros no somos pediches, como dicen allá en mi tierra. O sea, pediche es alguien que se la vive pidiendo por sus necesidades.
¿Ustedes creen que si la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, se la va a vivir recibiendo algo de Dios? Cuando la plenitud de Dios ya está en ella. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Saber, entender. Porque la vida en Cristo no es igual que la vida cristiana que se habla allá afuera. Hay una gran diferencia. Amén. La vida cristiana se habla que Dios ya te dio y tú por la fe lo recibes. Y te la vives recibiendo toda tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad de ¿qué? De necesidad. Dios ya me dio, tengo esta necesidad, yo lo recibo. Pero así como vamos nosotros a reinar en vida con esa mentalidad de Dios ya me dio, yo recibo. Dios ya me dio, yo recibo. Cuando nuestra mentalidad debe ser de que ya toda la plenitud de Cristo está ¿dónde? En nosotros. Vamos a leerlo. A Efesios 1:15. ¿Ya está ahora sí en la pantalla? Ok, vamos a avanzando. Dice, voy a leer el 15. Por esto yo también, la Reina Valera dice, por esta causa también yo, habiendo oído de qué. Habiendo oído de qué. De vuestra qué. Fe. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo? A creyentes. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Posición. ¿Ya estamos en Cristo? Amén. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, del Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Son nacidos de nuevos, nuevas criaturas, completos en Él, la plenitud está en Él, la plenitud está en ellos. Hablando de ellos, Pablo se quedó ahí. Ya creyeron. Y de vuestro amor para con todos los santos, ya caminan en amor. Y Pablo se quedó ahí. ¿Qué dice? No ceso de dar gracias por vosotros. ¿Haciendo qué? Donde estoy, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pero ¿dónde se ha quedado la iglesia? En el 15, ya creo y ya camino en amor. Pero aún no, la iglesia no nomás necesita ser que cree, sino porque ya cree, hay algo en ella depositado como nueva criatura y debemos entenderla. Amén. Porque eso es lo importante. Pablo no se quedó ahí nomás, que bueno, ya creen, ya caminan en amor, gloria a Dios. Esperemos a que Jesús venga pronto. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos, ¿qué? Personas entendidas. ¿No dice la palabra que seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Y que seamos llenos del pleno conocimiento de su voluntad, para que andemos dignos como es del Señor, agradándole en todo. Ok, vamos a seguir. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué si ya creo? ¿Para qué si ya camino en amor? Pero hay un para qué todavía. ¿Sí me entienden? Porque ya creo, ya camino en amor, pero hay un para más. ¿Qué? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Y ahí es donde entramos
en la renovación de nuestro entendimiento, entendiendo quiénes somos nosotros, primeramente en Cristo como nuevas criaturas. Pablo, ¿desde dónde ora Pablo? ¿Desde una plataforma de sombra, tipo y figura, o de la realidad de quiénes somos en Cristo? Desde la realidad que somos nosotros en Cristo Jesús. Digan conmigo, yo soy nueva criatura. Amén. Pero porque eres nueva criatura, Pablo ya no le interesa, ya no le interesaba lo que pasaba, o sí le interesaba. Interés. ¿Por qué quería por qué había interés? Porque quería que entendiésemos. No solamente que creásemos, sino que fuésemos entendidos. Y eso es lo que estamos haciendo, entendidos, primeramente, quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Amén. Miren, es que no queremos ser tan críticos. No estamos criticando, pero tenemos que decir las cosas para poder ayudar a otros. Amén. Se ha oído mucho la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Y hemos visto sus ambientes. ¿Qué es lo que hacen? Unos gritan, unos lloran, unos danzan. Y no estamos juzgando, no estamos diciendo que está mal. Pero muchas veces estamos haciendo algo sin entendimiento. Y pensamos que eso es la vida en Cristo. Saltar y reír. Venir a un lugar y llorar. Me quebranté, sentí la presencia de Dios y me fui. Pero Pablo no está hablando para que sintamos, ni para que corramos, sino para que sepamos. Y lo que Dios quiere y su interés de Dios es que sepamos. ¿Por qué? Porque ahí dice el 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pueden verlo, en el conocimiento de Él, no en el conocimiento de una religión cristiana, no en el conocimiento de una religión evangélica, en el conocimiento de Él. Por eso les digo que muchas veces tuvimos conocimiento de iglesia cristiana y conocimiento de iglesia evangélica. Pero ese conocimiento no nos trajo entendimiento. Por eso es que todavía anduvimos haciendo aquellas cosas que no nos edificaron. Simplemente, ¿qué hicieron en nosotros? Nos emocionaron, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más se practica en una religión evangélica cristiana? La emoción. Pero muy poco se edifica a las personas. Muy poco. Y el interés de nosotros, como es el interés por la causa de que Pablo está orando, es para que seamos ¿qué? Entendidos. No que seamos emocionales, sino entendidos. Entonces, ¿el conocimiento de Dios trae emoción o trae entendimiento? Hay una gran diferencia. Lo que vemos en las personas emocionadas y en las personas entendidas. La persona emocionada no es Dios emocionándolo. Es su misma emoción. Pero en el entendimiento, quien nos alumbra, ¿quién es? El conocimiento de Dios. ¿Y Pablo qué quiere? Que sintamos. Aquí Pablo, ¿qué es lo que su oración, la causa de su oración es para que nosotros fuésemos entendidos? A ver. Si nos hemos emocionado, sí o no. Hemos vivido un tiempo emocionándonos, sí o no. Y no digo que no nos emocionamos. Que no estamos diciendo que no a las emociones. No, nada de eso. Sino que preferimos, antes de que te emociones, que seas entendido. Porque si tú eres entendido, no vas a ser movido.
Pero si eres emocional, vas a ser movido muy fácilmente. Y creo que todos hemos pasado por eso, ¿sí o no? A ver, ¿cuántas veces nuestras emociones han sido afectadas por cosas que nos han pasado? ¿A todos o solamente a mí? A todos. ¿Pero por qué somos movidos? ¿Por qué? Porque no somos entendidos. Pablo no nomás oraba aquí por orar y decir, bueno, voy a orar por ellos porque orar unos por otros. No, él tiene una causa, su oración tiene un propósito, una causa por la que él está orando. No nomás ora por orar, porque la Biblia dice orad sin cesar. Que oremos sin cesar porque no tenemos nada que hacer. No, hay una causa por la cual Pablo está orando. ¿Sí o no? Pero los cristianos evangélicos se juntan en un lugar y oran 2, 3 horas pensando que Dios se va a mover y va a haber crecimiento por la oración. No, el crecimiento no viene por la oración, ni por el ayuno, sino por el conocimiento de Dios. Amén. ¿Es malo orar? No. No oramos para que descienda el fuego, dice, descienda el fuego, o para que Dios se manifieste. Oramos porque tenemos común unión con el Padre. Y es algo que está en nosotros, natural, porque somos nuevas criaturas. ¿Cuántos son hijos aquí en lo natural? ¿Y hablan con sus papás? No, algo natural. Yo llego y saludo, hablo con mi mamá, la saludo y todo. Pero mi mentalidad no es obtener algo de ella, simplemente quiero hablar con ella. Pero la oración se ha hecho como un torcerle la mano a Dios para que haga algo por nosotros. Cuando Dios ya lo hizo. Pablo, su oración aquí no estaba orando de una plataforma de necesidad, sino Pablo está orando aquí para que entendamos lo que ya tenemos. ¿O Pablo, esta oración es basada en una necesidad? No. Oro por ustedes por la necesidad que tienen. Oro para que sus ojos sean ¿qué? Alumbrados. Y sepamos, dice. Porque el libro de Efesios dice que empieza con 1:3 que ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. O sea, nuestra bendición ya está en nosotros. O la bendición que tenemos ya somos bendecidos. Todo está en nosotros. Entonces no vamos a orar para bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, bendícelo. No, ya somos bendecidos. O no le vamos a decir, Señor, oramos, Señor, dale más, ¿no? No vamos a orar para que alguien te dé más cuando ya lo tienes todo. ¿Aquí hay un problema de fe? No. Es un problema de entendimiento. Porque ya creemos. El justo por la fe vive, y en el justo no hay incredulidad, pero en el justo hay ignorancia por no renovar nuestro entendimiento. Y una cosa les digo, la renovación del entendimiento no lo puede renovar la sombra, tipo y figura. Lo siento, no se puede. No se puede. A ver, la renovación del entendimiento, a ver, no se ve, mi sombra no se ve, pero mi sombra, ¿qué color es? Negra. ¿Pueden ver cómo por medio de mi sombra, mi forma de cómo me veo? No, porque es sombra. Entonces, por medio de la sombra no puedo yo darle entendimiento a la gente, por más que yo trate. A ver, si yo te pongo una foto de un plato de comida, puedes ver la figura, pero no te la puedes comer. No puedes. Por más que prediquemos el antiguo pacto, no va a traer entendimiento a la gente. Solo va a traer información bíblica, pero no renovación del entendimiento.
¿Por qué? Porque la sombra, tipo y figura no tiene esa capacidad de darnos a entender. Solamente es información bíblica. Pero la verdad presente en Cristo, nuestra realidad, nos alumbra. Porque el conocimiento de Dios no es conocimiento bíblico, es conocimiento de quienes nosotros somos en Cristo en este tiempo, ahora, aquí. Por Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos tienen hambre y ven una foto de comida y se llenan? ¿Cuántos tienen hambre y van y prenden la tele y ven un plato de comida y se llenan? ¿Quedan satisfechos? No, nadie. Entonces nosotros como nuevas criaturas no podemos ir a la sombra, tipo y figura a tratar de renovar nuestro entendimiento. Por eso es que en la nueva criatura, los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo, necesitamos entender quiénes nosotros somos en Cristo. No una historia bíblica. Está malo, no estamos en contra del antiguo pacto, no lo estamos. Pero es que no es nuestra administración. Si la Biblia dijera, tú administras, tú eres ministro competente de toda la Biblia, adelante, lo haremos. Pero nos dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces no es que estemos desechando el antiguo pacto, es que no es nuestra administración como nuevas criaturas. Porque aún el nuevo pacto dice, la misma palabra dice nuevo pacto. Y entonces ese nuevo pacto es para nuevas criaturas. O Jesús dijo, ¿pondremos vino nuevo en odres viejos? No. ¿Pondremos remiendo nuevo en un suéter viejo? No. Porque no va a funcionar, no va a trabajar. Por eso es que a la nueva criatura no le podemos llenar la cabeza de palabra bíblica, sino de la verdad presente de quienes son en Cristo Jesús. Aquí Pablo no está orando para que sean entendidos de toda la Biblia. Está diciendo conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios no es toda la Biblia. Su conocimiento de Dios es quienes nosotros somos ahorita en Cristo, porque lo dice más abajo, para que sepáis, dice. El conocimiento de Dios de nosotros es lo que tenemos, lo que somos y el poder que actúa en nosotros. Porque Dios no te conoce como vieja criatura, porque la vieja criatura ya murió. Y aún la Biblia dice que Dios ya no tiene memoria. ¿Se han puesto a pensar por qué Dios no tiene, voy a tocar esto, no sé por qué, se han puesto a pensar cómo Dios no se acuerda de nuestros pecados? ¿Por qué no se acuerda? Somos nuevas criaturas. Y otra vez porque Él no vive en el tiempo cronos, sino Él es en el tiempo eterno. Y Él nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Amén. El problema es que todavía nosotros nos queremos conocer basado en el tiempo cronos como viejas criaturas. Pero nosotros somos nuevas criaturas que estamos experimentando un tiempo cronos, pero somos seres eternos, pasando una experiencia en esta tierra. ¿Sí me explico? Otra vez, quiero que lo entiendan. Digan conmigo, yo soy eterno. Experimentando un tiempo en esta tierra. Yo no soy terrenal, nosotros no somos terrenales, tratando de
llegar un día a experimentar lo eterno. No, nosotros ya somos eternos. A ver, tengo que hablar de esto, tengo que decirlo. Cuando ustedes nacieron de nuevo, ¿tenían memoria de la eternidad? No. ¿Pero ustedes ya existían en la eternidad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está revelando la Escritura? Lo eterno en nosotros. Cuando hablamos en Efesios 1:4, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Empiezas a conocer la eternidad, pero no por experiencia, sino ¿por qué? Por entendimiento. ¿Sí o no? Antes de que nosotros pudiésemos, a ver, ¿quién tiene? Voy como para 10 años de nacido de nuevo. Viví, ponle 5 años, que es nacido de nuevo. Pero ponle más 6, y no entendía el tiempo eterno donde yo he estado. Solo tenía conocimiento de el día que recibí a Jesús para adelante. Y pensé que Dios me amó desde el día que me encontró sucio y en el piso y me levantó y me limpió, y ya Dios me amó. Y pensé que ahí empezaba la vida eterna. Pero la misma palabra vida eterna es que no tiene principio y no tiene fin. Entonces, ¿desde dónde empezó esa vida eterna? Pero no, esa vida eterna está en Dios. Y yo fui conocido en Dios. Porque Él me conoció en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ahora ya puedo entender, no por experiencia, sino por entendimiento de revelación, desde donde vengo siendo conocido por Dios, me empiezo a conocer. No desde el día que pisé la tierra, sino desde el día que Dios me conoció en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. Entonces nuestro entendimiento es ¿qué? Amplio. Ya no se queda en un tiempo cronos, sino que traspasa lo que este tiempo se va a lo eterno. Por eso que somos nuevas criaturas y tenemos la vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Y Cristo es nuestra vida. Entonces somos eternos. Pero hasta ahorita estamos entendiendo que venimos desde la eternidad en Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estamos entendiendo hasta ahorita? Porque solamente entendíamos el tiempo cronos, lo natural. Pero hoy que somos nuevas criaturas podemos entender quiénes somos en lo espiritual y desde dónde fuimos conocidos. Amén. ¿Ven cómo este conocimiento traspasa el tiempo cronos? La religión cristiana evangélica solamente nos miran el tiempo cronos. Por eso es que solamente su enfoque es hacer cultos, sentir, llorar, correr. Pero no buscamos entender. Y el apóstol Pablo dice, entiendan. Creo que vamos muy despacio, pero ¿se está quedando claro? Amén. Dice el 18. Iluminando los ojos de vuestro entendimiento. Oye, Pablo, si ya creo, ya camino en amor, ¿para qué quiero entendimiento? Los de fe solamente hablan fe, fe, fe. No importa si no entiendes, solo créele al Señor. No, Pablo no se quedó ahí, solo créele al Señor. Y no estamos diciendo que no somos de fe. Para los que nos escuchan en las redes sociales,
Los amamos, hermanos, pero debemos cruzar ese lugar. Yo sé que vinieron personas que nos llegaron a ese lugar, pero debemos avanzar, no quedarnos ahí. Amén. No es que no estamos dejando la fe, porque somos creyentes, somos justos, pero queremos entender, porque la Biblia habla de entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza. No cualquier esperanza, ¿eh? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál? Porque no dice para que sepáis la esperanza. No. ¿Cuál es la esperanza? Y la esperanza no es la religión evangélica o la religión cristiana. ¿Quién es la esperanza? Es Cristo en nosotros. Hoy leyendo algo, decía alguien, un hermano que nos ha ayudado, nos ha edificado. No vamos a decir nombres porque él lo ha dicho que no quiere reconocimiento, así es que no lo vamos a decir. Pero si nos escucha ya sabrá quién es, ¿ok? Si nuestro pararnos acá no es para que nos seamos edificados y que Cristo sea formado en nosotros, para que entendamos que Cristo es en nosotros, eso es porque, lo voy a explicar mejor. Si nuestro venir acá no es esa la razón, la causa de para que seamos entendidos de quiénes somos nosotros en Cristo y de que Cristo sea formado en nosotros para que Cristo sea manifestado en nosotros, no sirve de nada ir a un lugar. No sirve de nada. Porque yo te puedo llevar a un lugar, te puedo emocionar, te puedo traer un artista, te toca, te canta, te emociona, ay, qué famoso, y se va. ¿Cuánto hemos estado ahí? ¿Sí o no? Hay algo que hemos entendido y que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Quién? La iglesia. ¿Qué está haciendo la iglesia? Haciendo cultos. Siguiendo artistas famosos. ¿Sí o no? Y no es que sean jóvenes, dicen, no es que son jóvenes, les gustan los artistas, no, gente grande. 20, 15, 30 años en el evangelio siguiendo artistas, pero sin entendimiento de quiénes son en Cristo. A esta generación no nomás le queremos dejar una cierta parte de entendimiento, o vamos a decir, vamos a alcanzar la generación que viene. No, ¿qué le vamos a dejar a esta generación? Porque han pasado muchas generaciones y no queremos ser críticos, pero basándolo en la verdad presente, no hemos avanzado nada, muy poco. La iglesia sigue haciendo cultos y sigue buscando el sentir de Dios, cuando Dios quiere que seamos entendidos. ¿Por qué? Porque la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo vamos a llenar todo en todo, en expresión del Cristo que está en nosotros, si no somos entendidos? Porque ya nuestra vista no es en tener gente amontonada, sino que gente entendida. Por eso es que nosotros no debemos comprarnos a precio de nada. Porque si los tenemos acá para sacarles el dinero, estamos mal. Si yo hablo una escuela bíblica para que ustedes estudien para mis intereses de finanzas,
estamos mal. No queremos tener una escuela bíblica para que yo supla mis finanzas, sino si la abres está bien, pero que tu intención sea la correcta de edificar al cuerpo de Cristo y que la iglesia sea entendida. Porque puede pasar otra generación y tuvimos escuelas bíblicas, tuvimos miles de cultos, pero no avanzamos nada. ¿Por qué? Porque no hemos sido entendidos. Y necesitamos ser entendidos, porque aquí en este pasaje bíblico termina diciendo: la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero primero hubo un versículo, el 1:15, donde creyeron y amor a todos los santos. Y después sigue: oro para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Lo voy a leer. Iluminando los ojos de nuestro corazón, esta versión dice, para saber cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál la riqueza de la gloria de su herencia con los santos. No nomás es cualquier herencia, porque no queremos dejarle a la gente la herencia cristiana, la herencia evangélica a la siguiente generación. A nuestros hijos, ¿le vamos a dejar la herencia cristiana evangélica? No, sino la herencia, la plenitud del Hijo en nosotros, y que la generación sea más entendida que nosotros que viene. Amén. Iluminad los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es que hemos confundido el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos con el poder que se ve en el fetichismo evangélico cristiano. Lo hemos confundido. Y pensamos que el poder de Dios es correr y orar y saltar. No. Este poder es más allá de un sentir y correr. Es el poder que resucitó ¿a quién? A Jesús de entre los muertos. Porque nos hemos confundido. O nos han confundido, más bien dicho. Nos han confundido. La iglesia evangélica cristiana nos ha confundido. ¿Por qué? Porque nos han hecho sentir un poder que no es el poder de Dios, sino ha sido el sentimiento. La palabra, pastor, estimularnos a eso. Y nos han estimulado. Pero aquí Pablo dice, hay un poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, y Dios quiere que sepamos cuál es ese poder. Y ese poder no es, tengo que orar 2 horas por un enfermo, sana, no. ¿Cuánto hemos pasado por eso? Te ponen una vez las manos, te tumban, te vuelven a levantar, te vuelven a tirar, sé sano. Pero si ese poder es mayor, no necesitamos tanto. Cuando sabemos y entendemos cuál, no nomás es, sí tengo el poder, no, ¿cuál es ese poder? ¿Cuál es? Y no es el fetichismo evangélico, es el poder de Dios que actúa en nosotros. Y Dios quiere que sepamos cuál es. ¿Cuál es ese poder? Y ese poder es el que resucitó el 19. ¿Cuál es la inmensurable? Digan conmigo, inmensurable.
palabra, dice mi hermano Giovanni, está bueno esto. Inmensurable. ¿Ustedes piensan que un poder inmensurable se le haga problema a una enfermedad? Para nada. Pero es que hemos hecho más show porque no hemos entendido cuál es ese poder. Y no estamos diciendo que ya lo entendemos todo, pero Pablo está orando para que sepamos, y nuestro interés debe saber también para que sepamos cuál es ese poder. Si vas a orar por alguien, no ores, Señor, ayúdalo, Señor, bendícelo, Señor, quítale eso, no. Señor, alumbra los ojos de su entendimiento. Y si oramos unos por otros es basado en su propósito eterno, no basado en nuestras necesidades. Que cuando entendemos el propósito eterno, todas nuestras necesidades han sido ya suplidas. Porque Dios no es un Dios egoísta, no, solo lo mío, no, es en su propósito. Cuando entiendes, todo ha sido suplido. Lo que tú oras y lloras, Él dice, ya te lo he dado. Solo sé entendido, entiende lo que tienes. Amén. ¿Cuál es el poder para con nosotros? ¿Los que qué? ¿Los que qué? Los que creemos. ¿Creeremos para que ese poder actúe? No, sino que ese poder ya actúa porque creemos. El problema no es la fe, el problema no es de no creer, el problema es no entender que porque ya crees, ese poder actúa en nosotros. Pero nos han dicho, tienes que creerle al Señor para que se mueva el poder. No, yo lo que debo es entender, porque el poder ya está en mí, actuando, dice ahí. Ven, lo que ha detenido a la iglesia no es el que no cree, le falta fe, es que no ha entendido. No queremos ser, otra vez, no queremos ser tan críticos así, pero vemos cosas que están pasando en unas otras naciones. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Está haciendo marchas para Jesús. Está orando con una mentalidad de escape, de necesidad. Cuando ella debe orar y entender qué es lo que ya tiene dentro. Nosotros no vamos a cambiar el mundo, por más que oremos. Porque el interés de Dios no es cambiar el mundo. No es cambiar. Y vamos mal, oramos mal, oramos para decir, Dios, cámbialos, Dios, dame las naciones, Dios, haz esto, Dios, haz aquello, Dios, por favor, y oramos, hacemos cadena de oración, ayunan, vigilias, y oyendo algo dice alguien, vamos a hacer media vigilia, o sea que no toda la noche, sino... Y hay que hacer oración, ayuno y oración. No nos estamos burlando, pero estamos hablando esto para que entendamos, seamos entendidos. Dios no está esperando cambiar el mundo. Dios no está esperando que nosotros cambiemos el mundo. Sino Dios está esperando la creación, que se manifieste ¿quién en nosotros? Cristo. Nosotros queriendo cambiar el mundo con cultos religiosos, clamores, echando aceite para que los demonios se vayan, y la iglesia no es entendida. Pero ¿qué es lo que está en nosotros que Dios quiere que se manifieste? Cristo. Vamos a leer eso. Vamos a Efesios, a Filipenses, terminamos ahí.
Creo que ya no vamos a poder avanzar más ya. 2. A 2:15. ¿Ya estamos ahí? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 16. Asidos de la palabra de vida. No alumbramos haciendo marchas religiosas para Cristo allá afuera. No alumbramos porque vamos 20 iglesias evangélicas clamando a Dios. No. Como dice esta versión, lo dice más claro, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación perversa y depravada, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, aferrados, dice, a la palabra de vida. Y si habla de luminares, no habla de una vida religiosa. ¿La luz condena? A ver, pregunta. ¿La luz condena? Entonces, si nosotros vamos a condenar al mundo porque está haciendo cosas, no estamos alumbrando, estamos condenando. Y la iglesia no debe condenar, debe ¿qué? Alumbrar. ¿Y cómo alumbra? Cristo vive, pastor. Cristo vive, Cristo vive. No, llenos de ¿qué? De la palabra de vida. ¿Cómo alumbramos? En los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida. ¿Cómo vamos a alumbrar? Aferrados a la palabra de vida. Entonces, lo vamos a dejar ahí, el domingo le vamos a continuar. Pensé que íbamos a avanzar más, pero hemos hablado. Pero qué importante es esto de que ustedes cuando están en este lugar podamos ser edificados y podamos ser entendidos. Amén. Y allá afuera no somos condenadores, somos personas que alumbran. Y la luz no condena, la luz alumbra. A ver, cuando está oscuro, si encuentras una luz, ¿te alejas o te acercas? Te acercas. Cuando somos luminares en el mundo, no está diciendo que vamos a abrir una parte en Efesios donde habla, dice que somos la luz y que reprendemos las tinieblas, las obras de las tinieblas. Y dice ahí que las reprendamos. Y muchas veces pensamos que reprender es condenar a la gente allá afuera, diciéndole lo malo que están haciendo. No. Cuando tú alumbras, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparecen. Eso es lo que está hablando. Que la maldad que hay en el hombre de condenación, porque el problema del hombre es la condenación que está entre ellos. Cuando vas tú llenos de la palabra de vida que no es condenación, va a alumbrarlos. Y van a querer lo que está dentro de nosotros. Pero a ver, pregunta.
¿Por qué el mundo ve a las personas con una Biblia bajo del brazo, caminando en la calle? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no vienen? ¿Se han puesto a pensar por qué? Si supuestamente debería ser lo contrario, porque la iglesia evangélica cristiana lo que ha ido a hacer es condenarlos y juzgarlos. Ellos no son luminares. Quieren quitar las tinieblas con las tinieblas. Vencer el mal con el mal. Y la Biblia dice que vencemos el mal con el bien. Me he puesto a pensar, ¿por qué ellos se nos esconden? ¿Por qué? Si la Biblia dice que la luz, pues todos nos gusta la luz. Porque lo que la iglesia evangélica ha hecho no ha sido dar luz, ha hecho condenar a la gente. Y la gente hoy en día no quiere saber nada de la iglesia evangélica cristiana. Pero vamos a hablarles de la vida del Hijo que está en nosotros. Y esa vida del Hijo no se compara con la vida cristiana. Porque una cosa es la vida del Hijo en nosotros y la vida cristiana. La vida cristiana está llena de normas, reglas religiosas. La vida del Hijo es en nosotros una nueva naturaleza. Que ya no somos guiados por preceptos, sino por el Espíritu de Dios. Una gran diferencia. Ya no es por la carne, ahora es por el Espíritu. Una gran diferencia. Vamos a hablar de todo esto. Amén.